precisamente en esa histórica y épica campaña de alfabetización, cruzada de alfabetización, en un proyecto que se llamó Proyecto de Historia Oral de la Insurrección Popular Sandinista. A lo largo de 10 años también participamos en la asesoría de lo que fue después la autonomía de la costa caribe de Nicaragua y la promulgación de la región autónoma del Atlántico Norte y del Atlántico Sur. Y me tocó estar precisamente en la noche madrugada de la derrota electoral, en donde Ortega dijo: llegamos pobres y nos vamos pobres. Pero resulta que no se iban tan pobres, porque una de las cuestiones en donde comienza a hacerse una ruptura entre el movimiento de solidaridad con la Nicaragua revolucionaria y lo que fue y es ahora el orteguismo, porque me niego a llamarle el sandinismo. El sandinismo es el sandinismo histórico del 80 al 90. Y después sigue el orteguismo. Y en ese sentido ocurrió un hecho que se llamó la piñata. Y la piñata fue la expropiación en el tiempo de transición hacia el gobierno de Chamorro, de bienes públicos y de muchos, fue el secuestro, digamos así, de bienes públicos a bienes privados, en donde el sector orteguista se vio bastante bien favorecido con la piñata. Ocurrió también otra ruptura, esta de índole muy delicado por lo que eso significaba en el movimiento feminista de la época, de que el Frente Sandinista apoyó el Frente Sandinista como el orteguismo, digamos, apoyó el condenar el aborto en el 2006. Apoyó, y esa fue un pacto entre Arnoldo Alemán y Ortega, de que Ortega era condonado de los robos que hizo al pueblo nicaragüense, a la nación nicaragüense, y a su vez Arnoldo Alemán lo perdonaba, entre comillas, de un hecho totalmente vergonzoso y comprobado de la violación de Soilamérica, que era su hijastra desde que tenía 14, 15 años. Son cuestiones comprobadas que evidentemente dieron como resultado la ruptura entre esa franja, ese entorno de permanente solidaridad con Nicaragua durante toda esa década, y el que nosotros, que fuimos internacionalistas de esa época, nos manifestáramos totalmente en contra del gobierno actual de Nicaragua. Pero hubo otros hechos igualmente vergonzosos para la historia. Yo escribí un artículo que se llamó La segunda muerte del general Sandino, que era la presencia del ejército de Nicaragua en las tropas de ocupación de Irak. Por eso le llamé la segunda muerte del general Sandino, porque imagínense ustedes que un ejército surgido de una revolución popular estuviera presente en la ocupación de un país extranjero. Al mando de esa ocupación estaban los estadounidenses, los imperialistas. El Frente Sandinista en el himno dice el imperialismo enemigo de la humanidad, el cual por cierto lo quitaron del himno, ¿no? Y bueno, tienen ustedes ahí calladamente en el 2003 una traición de un ejército popular que hace pues completamente triza su trayectoria y está presente como tropas de ocupación en un país extranjero que fue Irán. Otra cuestión que ya planteó la comandanta Mónica, que no es sigue siendo comandante guerrillero,
pero porque había dos tipos de comandantes. Una eran los comandantes de la revolución, que eran todos los que estaban en la junta de gobierno, y otra eran los comandantes guerrilleros, que habían ganado ese título en los combates. Es decir, no creo que hay que distinguir eso, porque los que estuvimos ahí sabemos distinguir entre lo que es un comandante de la revolución y un comandante guerrillero. El comandante guerrillero, y aquí presente Mónica, lo ganó en los combates. Es otra cosa distinta. Y la otra cuestión verdaderamente vergonzosa, ¿no?, que debiera ser vergonzante también, es lo del canal interoceánico, que nada menos que fue verdaderamente, escribí también sobre eso, pues una ruptura total con el concepto de soberanía que defendió Sandino. Se entregaba el canal así a este millonario aventurero chino que por fortuna creo que agotó sus riquezas y ya no se hizo, pero iba a poner en manos de un aventurero de China la franja que se iba a construir, iba a destruir el lago de Nicaragua, y bueno, la Academia de Ciencias de Nicaragua protestó contra eso y nosotros nos hicimos eco de eso. Entonces, ustedes tienen por qué, gentes que estuvimos con la revolución, ahora estamos contra este gobierno del orteguismo, murillismo, porque aquí también hay un personaje, digamos, como decían los franceses, ¿no? Cherchez la femme, ¿no? Busquen a la mujer, ¿no? Y en este caso es muy importante el papel nada grato para el feminismo de la Murillo como una de las más intrigantes, instigantes, persecutorias de todo lo que sea y lo que fueron ellos. Y entonces hay una paradoja en esta revolución. Todos los que estuvieron con ellos, los intelectuales, los comandantes guerrilleros, Dora María Telles en la cárcel en condiciones como ya se mencionó aquí. Ustedes recordarán que Dora María fue la comandante 2 del ataque al Palacio Legislativo y que, bueno, fue una extraordinaria compañera. Ella estuvo en la cárcel. El exilio de Luis Carrión, que fue comandante de la revolución, el exilio de los cardenales, el exilio de todos los que estuvieron antes en el gobierno, el exilio de su vicepresidente durante los primeros periodos, y así el exilio de muchos que fueron revolucionarios y que estuvieron durante toda esa época gloriosa de la década de los 80, en que la revolución sandinista fue un faro de esperanza, ¿verdad? Y bueno, últimamente, y para colmo, me tocó pues hacer un artículo también en La Jornada, que yo le puse testimonio de una internacionalista, Adiós Nicaragüita, así se llamaba el testimonio, Adiós Nicaragüita. Y es que un internacionalista alemán que había estado, que se llama Matthias Schneider, publicó un artículo que le puso así, Adiós Nicaragüita, porque después de décadas de acompañamiento solidario llegó a la conclusión de que la revolución sandinista ha sido traicionada por sus propios dirigentes, dijo él, y que este proceso de transformación ha fracasado de forma definitiva e irreversible, y llama a reconocer errores y equivocaciones y, si fuera posible, esbozar alternativas que permitan que las revoluciones sociales se conviertan también en historias de éxito a largo plazo. Y entonces, pues todo lo que fue las enseñanzas de esa revolución, por ejemplo, una dirección colectiva, para no destacar a un dirigente en lo particular, para no personificar, todo eso pues se echó al traste por uno de ellos, por uno que siguió los pasos, ¿verdad?, del estalinismo, porque Stalin fue secretario general del partido bolchevique, y el secretario general del frente, ¿quién fue? Daniel Ortega. ¿Por qué? Porque los secretarios generales de un partido son los que controlan todas las bases territoriales de los partidos. Entonces es muy fácil hacerse del gobierno y hacerse
de todas las ramas del poder cuando sea secretario general de un partido gobernante, ¿verdad? Ortega calladamente ya seguía sus pasos desde la piñata, ya seguía sus pasos desde el ocultamiento de ese crimen terrible de haber violentado a su hijastra, ya seguía sus pasos de haber entregado el canal, ya seguía sus pasos que hacen que un revolucionario se torne en un dictador como lo es ahora Daniel Ortega. Gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí con la comandante Baltodano, también con los Gilbertos. Bueno, Gilberto López y Rivas, que es un ícono de la izquierda mexicana, siempre es un gusto y un honor estar con él. Voy a usar poco del tiempo que tengo disponible, porque en realidad lo que voy a formular es una pregunta a Mónica Baltodano. Claro, la voy a formular de forma extensa, digamos, porque se habló del orteguismo. Yo recuerdo un artículo de Pedro Miguel, que ahora lamentablemente es ideólogo de Morena, pero es un periodista muy destacado, un hombre muy inteligente, que escribió un artículo en 2016 que se llama Las muertes de Daniel. Y decía que Daniel Ortega en realidad se había muerto en la selva combatiendo, y que se había muerto con Carlos Fonseca, que se había muerto después en otra ocasión de tristeza en el 90 por haber perdido las elecciones, y que se había muerto. O sea, y lo que decía es que no es posible que ese hombre, que ahora es un dictador, sea aquel Daniel Ortega, que era un revolucionario. Y ahí hay una cuestión que es un problema. Yo creo que Gilberto ya apuntó a algo, porque ya que era secretario del partido. O sea, ¿cómo nos explicamos eso más allá de la perversión y de la degeneración de una persona? Porque de aquí tenemos algo que realmente es nodal respecto a nuestra propia historia. Esas tragedias políticas, como lo es la dictadura en Nicaragua actualmente, con todos los crímenes políticos y los crímenes a todas que está cometiendo, es algo que tiene que ver con nuestra historia, con la historia de aquellos movimientos de izquierda, en ese caso de una revolución latinoamericana. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo explicarnos los crímenes políticos de las derechas, de las clases dominantes, que esas degeneraciones y perversiones que surgen en nuestro seno, o que por lo menos surgen a nuestro alrededor, porque a lo mejor no somos nosotros, son otros, pero que surgen en el mismo espacio, en el mismo proceso, en los mismos movimientos que caracterizan. Y eso no es nuevo, eso no es. Entonces, Nicaragua realmente, aquí estamos frente a uno de los escenarios más dramáticos. Realmente parece que Daniel Ortega podría escribir el manual del dictador perfecto. Lo que nos contó Mónica es una expresión, parece, digamos, una película de Hollywood, por lo completo que es el escenario. O sea, no ha dejado de pasar una oportunidad de cometer un crimen político. Pero en realidad tenemos distintas facetas, distintas formas de presentarse esos procesos. Digamos, también, lo digo con toda la delicadeza y la preocupación, también en Venezuela se han vivido procesos degenerativos, en otras historias latinoamericanas, incluso de progresismos que no eran tan cercanos al socialismo, como en el caso boliviano, como en el caso ecuatoriano. Hemos vivido una serie de procesos que surgen del seno de las izquierdas, del seno de movimientos progresistas, y que terminan, digamos, degenerando. Uso la palabra degenerando porque esa es una de las cuestiones que quiero plantear. Es que en las tradiciones de la izquierda socialista, del marxismo, hemos tenido algunos intentos de explicar eso, y algunas palabras que han sido utilizadas. La idea de la degeneración es una palabra que usaba Trotsky, refiriéndose a la Unión Soviética, justo Gilberto evocaba a Stalin. También hablaba de burocratización, para tratar de no caer en la simplificación de la tradición de un solo hombre, que es el hombre perverso, que después gobierna y va hipnotizando a las masas o va hipnotizando a sus secuaces y genera un movimiento. Si hay algo social, hay algo político. Ahí está la pregunta, en realidad, porque no hemos logrado realmente terminar una teoría acabada de entender cómo se van permitiendo los procesos revolucionarios, cómo se van socavando los ideales y los entusiasmos del movimiento. Después nos quedamos con el dolor, pero la razón no nos socorre suficientemente,
Y después nos refugiamos en la idea de la traición. Cuando la traición explica casos individuales, a lo mejor grupales, pero no explican fenómenos que sí se rigen sobre una idea de una construcción de poder, que tiene que mover intereses. Por eso decía, es interesante lo que decía Gilberto, decía ser secretario general de un partido. Bueno, ¿qué quiere decir? Aparato organizativo, pero no solo, distribución, movilización de recursos, recursos materiales, incluso recursos inmateriales, prestigio, dinero. ¿Dónde está la clave? O por lo menos, ¿qué nos puedes enseñar, Mónica, de la experiencia nicaragüense que nos ayude a pensar cómo será nuestro mundo? Gramsci hablaba de transformismo, pero no hablaba de transformismo. Es interesante porque Gramsci usaba la palabra transformismo no para el líder, sino para fenómenos grupales, de cómo ciertos sectores de las clases subalternas, grupos dirigentes, grupos militantes, terminaban transformándose en aliados de las clases dominantes. Eso no explica exactamente lo que pasó ahí, pero algo nos trata de indicar que hay un fenómeno más molecular, un fenómeno más grupal, un fenómeno que tiene que ser social y político, no puede solo ser psicológico, digamos, de la psicología del personaje que se fue corrompiendo. Marx habla de bonapartismo, para cesarismo, después se replicaba Gramsci mismo, que después se agregaba revoluciones pasivas, o sea, como formas de conducción de arriba, de proceso de transformación. O sea, ese es yo siento que la tradición marxista tiene algunas claves de lectura, pero no hemos terminado de encontrar realmente todas las palabras y las fórmulas para entender eso que nos relatas concretamente en una situación específica, en un caso, en una realidad concreta como la nicaragüense. Entonces, eso me parece que... Y después puede haber restauración o no restauración. Aquí nos cuentas y además, que aquí además hubo restauración neoliberal. Pudiera incluso no haber restauración. Hay regímenes que se mantienen, digamos, con un control, o sea, digo, no quiero ahora movilizar el caso de Corea del Norte. O sea, que no hay restauración capitalista y sin embargo, y entonces parece que esa no es la variable. O sea, la variable no es forzosamente, necesariamente, inexorablemente la lógica del capitalismo, la lógica del capital que se impone sobre el proceso político. Hay algo estrictamente político, diríamos, algo superestructural, que debería poderse entender y ojalá que algún día lo entendamos, porque el día que lo entendamos estaríamos más capacitados para contraponernos a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Tenemos amigos turcos que tienen una hija de 16, 17 años y le tocó hacer en la escuela un trabajo sobre Nicaragua, precisamente. Entonces me llamaron y me dijeron, ¿puedes ayudarle a nuestra hija a entender qué pasa en Nicaragua? Y bueno, pues me puse a recordar, ¿no? Me puse a recordar, para mí fue como, ay, ¿qué voy a decir? Lo primero, ¿qué le voy a decir a esta niña, verdad? Pero, y lo que me puse a recordar, pues es cuando yo tenía más o menos esa edad, quizá un poquito más, 79, que yo soñaba con poder ir a Nicaragua a ayudar a derrocar a Somoza, y todas las esperanzas, ¿no? Todas las esperanzas que despertó, porque, como decía Mónica, tuvimos en América Latina la Revolución Cubana, que despertó muchísimas esperanzas. Y luego hubo movimientos revolucionarios, movimientos guerrilleros, hubo el esfuerzo del que ya se habla aquí en Chile, y muchos esfuerzos, ¿no? Muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que dieron la vida por tener una América Latina diferente, ¿no? Vibrante, que desde el pueblo se pudiera construir otro tipo de sociedad distinta a la sociedad capitalista. Y cuando triunfaron ustedes en Nicaragua,
para nosotros fue así como realmente ver las posibilidades de que, o sea, ya no era solo Cuba la que estaba, digamos, abriendo brecha, abriendo camino para crear una sociedad distinta, que nos diera esperanza de no estar atados, no estar sometidos por el capital, de no estar sometidos por el imperialismo. Esto que decías de la educación, de los grandes avances en educación, porque por supuesto que fue la alfabetización y eso era como lo más visible, pero había muchas otras cosas, más allá de eso, como la poesía de Ernesto Cardenal y todas estas posibilidades que se nos abrían de tener, pues como un proceso revolucionario profundo genera cultura y genera pues un abanico de posibilidades. Y curiosamente no era solo en América Latina donde teníamos muchísima esperanza, centrada en Nicaragua, por supuesto en Cuba también, pero fue como algo internacional. Y luego la esperanza que despertó el Frente de Farabundo Martí en El Salvador, también la solidaridad con ellos. Y bueno, por aquellos años, ya más adelante en los 80, pues estuve en contacto con la solidaridad internacional hacia ambos procesos, ¿no? Por un lado a Nicaragua, la gente que iba a apoyar en la educación o apoyar en el campo, y luego pues también el apoyo al proceso en El Salvador o en Guatemala. Todo esto lo digo porque creo que no nos imaginamos, ¿no? Es difícil imaginarnos, sobre todo cuando no lo vivimos, es difícil imaginarnos lo que eso despertó. Y bueno, creo que para mucha gente luego es difícil imaginarse que eso ya no existe. Y eso es trágico, creo yo también. Es trágico que queramos aferrarnos a que un proceso fue revolucionario en los años 80 del siglo pasado y queremos creer que lo sigue siendo, cuando que ya no lo es. Me invitaron de la Universidad de La Habana a participar en un pequeño congreso. Yo me especializo en temas de Medio Oriente y bueno, fui a La Habana a hablar pues de esos temas. Y unos años después, por ahí creo que en 2019, vino la compañera que me había invitado a La Habana. Y estábamos conversando, me decía, hay que organizar otro evento, no sé qué. Y ya en la conversación le salió, ¿no? O yo le dije, ¿sabes qué? De todo lo que hay, lo que sí no soporto es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y bueno, ya no me volví a contactar, ya no me invitaron. Pero no pasa nada, ¿verdad? Pero delata estas contradicciones, ¿no? Y estas contradicciones que son muy nefastas porque podemos, o sea, si queremos cambiar el mundo y queremos crear una sociedad mejor, no podemos aceptar como sociedad mejor algo que no es ni siquiera la mitad o la cuarta parte de lo que pudo haber sido y que al contrario se ha convertido en un proceso reaccionario, contrarrevolucionario,
represivo, que reprime a los estudiantes, que reprime a los campesinos, que reprime a los indígenas, que mete a la cárcel a la gente simplemente por ser candidatos a la presidencia de la República. O sea, me recuerda hasta Egipto, ¿no? O sea, cómo Sisi, el dictador egipcio, pues hace eso, pero de él como que no extraña, ¿no? En cambio, un Daniel Ortega, que fue el dirigente, digamos, el presidente de Nicaragua en la época de la revolución, que lo haga, pues sí es como muy sorprendente. Y nada, pues yo me pregunto también, un poco en el sentido de las preguntas de Máximo, ¿no? O sea, ¿hay alguna manera de prevenir la caída de la esperanza? No es exactamente la misma pregunta, pero antes la corriente a la que yo pertenezco, pues nos planteábamos, la revolución no se puede quedar aislada en un país o en un grupo de países pequeños, tiene que irse ampliando y hacerse una revolución mundial, y eso es lo que nos puede ayudar a garantizar que el proceso revolucionario no se pudra, no se corrompa, no se revierta. Pero no estoy seguro de que sea suficiente, ¿no?